Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se siente identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bonita noche a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Millennials Despotricando. En esta ocasión tenemos a una invitada en particular que por el tema que vamos a presentar hoy, decidió permanecer de manera anónima con un seudónimo llamado Dani. En primera instancia no vamos a ver su cara ni nada de eso. Espero de antemano que por favor entiendan. Es un tema un poco delicado todavía y pues respetamos el anonimato en esta ocasión. Y como siempre, tenemos a nuestros invitados estelares también, como Volta, Cristóforo y Nova. ¿Cómo están, chicos? Hola. Bien, bien, bien. Hola, Bien, 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 aquí a ver. Muy bien, muy Tranquilitos. bien. Y muy bien, Listos. tenemos a nuestra invitada anónima, Dani. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por atreverte a formar parte de este podcast, que yo sé que es un poco escabroso el día de hoy, pero pues muchas gracias de verdad. Ay, no, gracias por invitarme. Y pues bueno, amigos, ya sabrán por el título del video que vamos a hablar sobre la guerra del narcotráfico. Vamos a arrancar primero, Dani. No sé si nos quieras platicar un poco sobre tus experiencias vividas. ¿Qué edad tenías cuando viviste esto? Porque si bien recuerdo, tú vives en el norte. Bueno, viviste mucho tiempo en el norte, eres de allá. No vamos a dar un estado como tal, pero nos gustaría que nos platicaras un poco tus experiencias como tal. ¿Qué edad tenías tú cuando empezó este conflicto? ¿Cómo era tu día a día? Todo lo demás. Bueno, pues yo tenía más o menos cuando empezó la guerra del narco como tal, que yo recuerde, iba en primero de secundaria. Iba terminando primaria, en primero de secundaria tendría unos 11 años. Y fue cuando empezó, pues ya así bien. Y la verdad es que al principio no lo entendí porque, pues, la verdad es que estaba muy chiquita, ¿no? Apenas iba entrando como en la adolescencia. Pero fue muy difícil. Como que antes no había valorado, pues, hasta cierto punto la libertad que tenía. Y pues siendo una niña, pues tampoco la tomas muy en cuenta porque pues dependes mucho de tus papás y todo, ¿no? Pero ya creciendo, o sea, ya después siendo adolescente, pues sí lo resentí bastante porque el día a día era muy difícil. O sea, todos los días había balaceras. Llegó un punto donde había como páginas clandestinas de información, o sea, donde las mismas personas subían a Twitter o a Facebook de hay balacera por tal lado, ¿no? No se vayan por ahí. O se están persiguiendo tal cártel y tal cártel por tal calle, ¿no? O sea, iba de camino hacia no sé dónde. Entonces, pues era muy difícil. La verdad es que el día a día sí era muy difícil porque todo el tiempo eran balaceras y pues tú no sabías si te iba a tocar o no. Ok, ok, claro. Me hablaste un poco sobre la falta de libertad, ¿no? Que fue hasta ahí que le apreciaste realmente lo que era la libertad. ¿Podrías explicarnos un poco a qué te refieres con esto? Me imagino que tiene que ver un poco con la rutina diaria, ¿no? El antes y el después. Sí, por ejemplo, no podía salir de noche. O sea, no importa si era fin de semana, si era entre semana, o sea, a partir de las 10, o sea, lo más recomendable era estar en tu casa. Entonces, si te querías quedar en casa de un amigo o de una amiga, era como planear desde antes que te vas a quedar a dormir y pues para que nadie saliera, ¿no? O sea, para que nadie anduviera en la calle tarde de noche. Entonces, pues en ese sentido, o sea, en el sentido de que, pues no es como, a menos que fuera un parque como cerrado,
No es como de, vamos al parque a hacer esto, o vamos a vernos en tal lugar que sea como al aire libre, no. O sea, era muy peligroso, porque pues si se soltaba una balacera, pues, ¿qué haces, no? Al menos, por ejemplo, en un centro comercial o así, que pues no había muchos donde yo vivía, pues cerraban las cortinas estas de metal. Alguna vez me tocó en el cine, íbamos saliendo del cine mi familia y yo, y pues se desató una balacera fuera del cine, y cerraron las mallas, de metal. Entonces, pues en ese sentido dices, pues te vas y te escondes, ¿no? Ya te echas al suelo, rezas y te quedas ahí hasta que pase. Eh, pero siempre es como ese miedo, ¿no? Entonces, pues reprimo mucho esa libertad de decir, bueno, voy a ir a hacer esto porque siempre está, pues, esta vocecita en tu cabeza que dice, ¿y si hay una balacera? ¿Y si te secuestran? Y, o sea, como estas vocecitas, ¿no? O sea, ¿y si te pasa algo? Entonces, sí se vio muy mermada, ¿no? Y pues yo siendo adolescente, pues sí lo resentí mucho con mis amigos, así como de, pues es que me gustaría ir a la casa de tal persona, pero vive en un lugar que, pues, donde hay muchas balaceras, ¿no? O me gustaría ir a tal casa de tal, pero pues es hasta muy tarde, entonces, pues no puedo ir, ¿no? O así. Y también relacionarse, como por ejemplo con otras personas es difícil, porque en realidad no sabes quién es un narco y quién es no, porque a veces se nota, pero a veces no. Ok, ok. Sí, Bueno, me hablaste un poco ya de este miedo, que es obvio, ¿no? O sea, vivirlo día a día, no sabes cuándo puede pasar algo así, pero platícame, ¿este miedo fue constante en lo que duró, pues, la guerra o el mayor conflicto, el periodo de mayor conflicto, o a la larga como que se volvió más rutinario o más normal, por así decirlo? se vuelve rutinario, o sea, como que te acostumbras a él, pero también te adaptas. O sea, no es solo que es como de, ay, hay balaceras y pues yo sigo haciendo mi vida normal, ¿no? Es como, no, o sea, te vas adaptando a, bueno, hay balaceras, cada vez que salgo, reviso Twitter, Facebook para ver dónde está la balacera, ¿no? O si ya hubo, o así, ¿no? Y pues esto de, bueno, regreso a casa antes de las 10 o no salgo cuando es de noche, o no salgo caminando, porque también, o sea, todo era en coche, porque hubo mucho tiempo, cuando yo era niña, tenía como, pues sí, como entre los 11 15 16 años, incluso creo que incluso ahora, pues sigue siendo medio peligroso, pero ya no tanto, secuestraban mucha gente. O sea, fueras hombre o mujer, no importa, te agarraban en la calle, te subían a una camioneta y pues ya nadie sabía más de ti. Le pasó al hijo de un compañero de mi papá, de la maquila. Fue con sus amigos una noche, no me acuerdo, creo que fueron al antro o así, o estaba en una fiesta y pues se le hizo fácil irse caminando, porque quedaba cerca o no me acuerdo, y pues lo subieron a una camioneta y ya no volvieron a saber de él, creo que hasta muchísimos años después, porque lo habían puesto a trabajar para los narcos y pues ahí sí, pues o te quedas o te matan, entonces no hay de otra, ¿no? Y pues si eres mujer, pues tampoco te va mucho mejor porque pues te venden o te explotan los mismos narcos. Ujú. Trata de blancas. Sí, también secuestraban muchos doctores cuando fue lo más feo de la guerra del narcotráfico. Este, Mi mamá trabajó mucho tiempo en una escuela, bueno, en la Facultad de Medicina, de ahí de la ciudad. Y les decían a los alumnos, no salgas con bata. O sea, la bata tráela guardada, te la pones aquí, y la vuelves a guardar, ¿no? Porque si no, pues te secuestran. Y pues a veces lo regresaban, pero a veces no. Oh, Dios. Ok. Y con esta persona, pues que le pasó esto del secuestro y que lo pusieron a trabajar, que supieron muchos años después, lo encontraron, ahora sí que vivo, pues. Sí, pero la verdad es que ya no supe, no me contaron el chisme completo, pero ya no supe si pudo regresar, ¿no? Porque lo dejaron comunicarse con su familia, pero no sé si lo dejaron salir. Ajá. Ok, ok, ok. Y dime tú, como tal, de todas estas experiencias vividas, ¿cuál fue el mayor punto donde tú sentiste miedo?
Uf, hubo una vez eh, en la escuela, de hecho iba, creo, no sé si no me acuerdo si iba en primero o en segundo de secundaria. Mi escuela era una escuela privada, ¿no? Entonces, pues, digo, no fue que seamos ricos, pero pues eran personas que pues tenían el sustento para pagar una escuela privada, ¿no? Entonces, de repente los narcos lo que hacían era que secuestraban escuelas, pedían dinero, y pues para pues, dejar ir a los niños, ¿no? Entonces eso le pasó a mi escuela. Lo bueno es que mi escuela estaba cercada y no pudieron entrar, ¿no? Pero estaban afuera, se escuchaban los balazos. Mucho tiempo en la ciudad estuvo el ejército, no había policía. Era el puro ejército. Entonces, pues se escuchaba muy fuerte. O sea, me acuerdo perfecto y retumbaba las ventanas. Y yo recuerdo que estaba debajo de mi pupitre y mi amiga tenía mi mano agarrada y yo traía un anillo y me lo clavó hasta lo más profundo de mi dedo porque estaba muy asustada, ¿no? Y pues estábamos llorando las dos. Y pues fue así un buen rato, fueron como unas 3 horas en lo que pues el ejército pues les quitó la escuela a los narcos. Digo, no se metieron, gracias al cielo. Y nosotros en realidad no podíamos ver mucho, ¿no? Porque pues lo primero que te dicen es no te asomes a la ventana, ¿no? O sea, porque a los chismosos los matan primero. Entonces, pues creo que esa fue la experiencia más dura. Esa y la del cine, porque esa también fue muy, muy cerca. Muy, muy cerca. Y había mucha gente, entonces fue como una histeria colectiva. Pero sí, lo más feo fue lo de la escuela. Ok, ok. Nos platicaste de este conocido que le pasó esto de que realizaba un día pues, de una fiesta. ¿Tienes algún otro familiar o amigo que también haya sido perjudicado pues, dentro de esta organización criminal? Pues. Uy, tengo muchos conocidos, ¿no? O sea, gracias al cielo nunca le pasó a alguien como muy cercano a mí, pero por ejemplo, a una amiga, digo, yendo a lo más leve, una amiga pusieron un pabellón como para correr, ¿no? Lo arreglaron muy bonito para que la gente fuera a correr y ella dijo, pues voy a ir a correr, ¿no? Esto ya fue como ya no fue en ese tiempo, sino pues, más acercado a este tiempo. Y dijo, pues voy a salir a correr y a la pobre luego la persiguió una camioneta que ni tenía placas y se tuvo que meter a la casa de un desconocido, ¿no? O sea, les tocó hasta que la dejaron entrar porque pues ya se la querían secuestrar, ¿no? Eso sí le pasó a una amiga cercana a mí. Este, luego, am, un compañero de trabajo de mi mamá que tenía una papelería, le empezaron a pedir eh, dinero por el piso, ¿no? O sea, como impuesto al piso. Eh, entonces, pues él pagaba, pero pues era todo lo que ganaba. O sea, en realidad él ya no ganaba nada de su negocio, todo se los daba por el derecho de piso. Y era muy feo porque le dijeron, es que o pagas o quemamos el negocio, ¿no? Y hubo un tiempo en donde la ciudad, muchos negocios se quemaron, muchos, muchos, muchos. Se quemaron también un supermercado de una, pues, de una, ¿cómo se dice? De una franquicia reconocida, ¿no? Entonces estuvo muy feo porque sí quemaban tu negocio y pues tuvo que cerrar. Y así muchos casos. Creo que el más feo fue el que le pasó al compañero de una amiga. Él iba ella en el camión y pues iba el compañero ahí parado, ¿no? Ella iba sentada, iban platicando y de repente se soltó una balacera, ¿no? Y antes de que pues, pudieran como que reaccionar, nada más vio como el muchacho se cayó. ¡Paz! O sea, se cayó en el piso del autobús, ¿no? Y dice que nada más vio como en su cabeza, o sea, de su cabeza salió un charco de sangre. Y pues, o sea, de las primeros balazos que echaron, pues le dieron al chavo en la cabeza y lo mataron, ¿no? Y pues siguió la balacera y pues ella cuenta que fue muy traumático porque no pudo hacer nada, ¿no? O sea, se tuvo que quedar ahí
pues hecha bolita y pues esperar a que pasara. Entonces sí he escuchado historias medio escabrosas. Ok, ok. Eh, bueno, voy a adelantarme un poquito, porque creo que es una de las preguntas finales que te iba a hacer, pero vamos a meterlo ya de bote pronto un poco aquí. La guerra del narcotráfico, la violencia como tal, se extenuó a raíz pues, de la declaración de guerra que puso Felipe Calderón, o ya había cierta violencia desde antes. Pues fíjate que no, o sea, no había tanta violencia antes. De hecho, yo nunca había escuchado una balacera hasta que tuve como 11, 12 años. Porque de hecho antes los narcos estaban muy metidos en la sociedad y algo que pasó fue que pues las cabecillas de los narcos pues eran, la verdad es que eran personas muy estudiadas, o sea, eran gente pues muy estudiada, muy culta, y que les preocupaba pues la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto yo no lo recuerdo porque era muy pequeña, pero me contaba mi mamá que uno de los cabecillas de estos, de los cárteles, rentaban el estadio o rentaban unos, pues, como que salones de eventos muy grandes y los abrían al público y, por ejemplo, el Día del Niño regalaban de estos cochecitos a motor o regalaban juguetes, ¿no? Bicicletas, pero era o sea, era una cosa grande, ¿no? O sea, regalaban muchísimas cosas a los niños. El Día de las Madres igual, lavadoras, secadoras, refrigeradores, estufas, o sea, mucho, ¿no? O sea, como que le retribuían hasta cierto punto pues al pueblo, ¿no? O sea, a las personas. Em, y digo, pues obviamente había incidentes por personas que, pues, adictas o así, pero era como muy bajo, ¿no? O sea, también me han dicho, porque pues yo era muy pequeña, que de repente sí había uno que otro incidente, pero era mínimo, o sea, comparado con lo que fue después, era mínimo. Entonces, básicamente apoyaban a sus comunidades, ¿no? Sí, ¿Qué fue lo que cambió como tal? pues creo que lo que cambió fue que justo como pues estos señores muchas veces no se escondían, ¿no? O sea, era como de, pues aunque fuera voces, pues tú sabías que esa persona estaba metida pues en el narco, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo que pasó eh, fue que justo atraparon a estas personas que eran como las cabecillas, o sea, que se habían como que hasta cierto punto forjado su lugar ahí y empezaron a cambiar de jefes muy rápido, ¿no? Era como de, pues ahora ponemos a este, ¿no? Ya lo atraparon, pues ponemos a otro, ponemos a otro, ponemos a otro. Y llegó un punto donde esas personas que estaban a la cabeza del narco ya no eran gente, pues, tan culta, tan estudiada, ¿no? O sea, tan moral hasta cierto punto, ¿no? Porque, pues, es la doble moral del narco, ¿no? Pero, pues, ya no se preocupaban tanto por el pueblo y fue como de, ok, pues ni modo, ¿no? O sea, ahora nos vamos, o sea, justo por pelear con el ejército, pero también pues por ganar su propio beneficio, fue como de, pues nos llevamos al pueblo también, ¿no? De que empezaron a secuestrar, a extorsionar, a pedir derecho de piso, y todas estas cosas. Ok, ok, ok. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Está bien? Eh, ¿En qué áreas afectó más la guerra del narcotráfico aparte de la seguridad? Pues es decir, o sea, ya me explicaste que la gente no podía salir tranquilamente a la calle, pero aparte de los negocios y demás, ¿hubo otros elementos también en los que pues afectó la calidad de vida? Uy, pues sí, porque esta es una ciudad industrial, ¿no? Pues es mucho ciudad del norte, que hay muchas maquilas y así. Entonces hubo un tiempo donde muchas maquilas cerraron. O sea, de que dijeron, no, pues es que nosotros no queremos poner nuestra empresa aquí. Perdona por mi ignorancia, pero ¿qué es una maquila? Ah, una maquiladora es como una, Ah, ok, pues, una maquiladora. ajá, sí es la maquila. Ok, Sí, como de las líneas de producción y todo esto. ok, ok. Bueno, te interrumpí, perdón. ¿Qué más? Ah, no te preocupes.
Pues, por ejemplo, era esto, igual la gente, pues, que emprendía, pues ya no quería emprender, ya no querían poner negocios porque era, pues les iban a pedir derecho de piso y pues no iban a poder pagarlo, ¿no? De hecho, mucho tiempo, y yo me quedé con esta idea, ¿no? De que cuando hay un negocio que es próspero, y en realidad nunca ves mucha gente en él, pues uno, por ejemplo, yo lo asocio con lavado de dinero, ¿no? Es como de, pues cuando ves un negocio y dices, pues no, la verdad es que no sé cómo sobrevive y yo rápido es como de, lavado de dinero, pero justo porque me quedó pues de vivir tanto tiempo en esta ciudad. Ah, Ujú. Entonces, sí afectó mucho, pues en eso, pues al desarrollo social, ¿no? O sea, de decir, pues no se puede poner tal negocio, no se puede avanzar como en tal cosa, porque pues el narco te lo va a tirar, ¿no? Ujú. Y también a nivel social, por ejemplo, hubo conflictos entre pues, los civiles y demás, a lo mejor en el hecho de que había gente que seguía apoyando a los narcos, había gente que apoyaba al ejército. Hubo este enfrentamiento entre civiles. Pues creo que la mayoría, bueno, al menos pues donde pues de conocidos y todo, y por lo que sabía de en general, am, había muy poca gente que apoyaba al narco. O sea, los que apoyaban al narco eran los que estaban dentro o los que querían entrar. Pero pues ya todo el resto de la gente, pues no es que apoyara tanto al ejército, porque pues es que apoyar al ejército era ponerte contra los narcos y pues nadie quiere eso. Entonces era como muy neutro, ¿no? Era como de pues nosotros solo queremos que nos dejen en paz, ¿no? Ajá, o sea, era como de pues dejamos que ellos no se peleen y pues nosotros intentamos vivir como se nos acomode. Ujú. Porque igual, así como de repente, bueno, cuando empezó todo, las camionetas de los narcos, tú sabías que era de los narcos porque tenían las iniciales del cártel, pues en la camioneta, ¿no? En el vídeo de atrás. Y pues esto es muy, muy impresionante, pero traían metralletas fuera de la camioneta, o sea, tú veías al chavo, porque muchas veces eran chicos de 15 años, o sea, más o menos, fuera de la camioneta, fuera de la ventana, con la ametralladora, ¿no? O sea, y ahí, así iba la camioneta, porque si una camioneta de un cártel se encontraba con la otra, pues ahí ya valió todo, ¿no? Igual si una camioneta del cártel se encontraba con el ejército, lo mismo. Entonces tú veías al ejército y decías, vete, ¿no? O sea, desaparécete de ahí porque donde se te atraviesa un narco, o sea, donde se le atraviesa un narco al ejército, pues ya valieron todos. Entonces, tanto cuando veías una de estas camionetas como cuando veías al ejército, pues lo mejor era desaparecerte. Era zona de tiroteo prácticamente, ¿no? Conflicto puro. claro. Sí. Oye, Dani, yo aquí tengo una pregunta. ¿Tuviste algún conocido que se llegó a involucrar ya de lleno en el narco? Un conocido no. O sea, en preparatoria me tocó un compañero, digo, no era mi compañero específicamente, era de un grupo, de un año Diferente. mayor, ajá. Pero él como que no ocultaba que era del narco porque traía un collar de oro. O sea, y tú veías que era de oro, o sea, se veía que esa cosa pesaba, ¿no? Y era una ametralladora. No, entonces era como de, pues ten cuidado con él, ¿no? Porque pues puede estar en el narco, ¿no? A veces era nada más como para alardear, pero de repente pues sí era, ¿no? O también mucho los narcos, pues ellos le rezan mucho a la Santa Muerte, ¿no? Entonces también, o sea, los veías que traían pues su dije igual de oro de la Santa Muerte y era como, pues ten cuidado con él, ¿no? O sea, con cuidado. Entonces nunca me tocó alguien como muy conocido, pero estuve cerca de personas que pudieron ser narcos, ¿no? Ya. Fíjate que ahí tocas un tema muy interesante que no te lo agregué en las preguntas. Bueno, si tú sabes, podrás contestarme, pero ¿cómo funciona un poco como sus creencias a la hora de, pues, de ejecutar sus acciones y todo eso? O sea, ¿qué tanto influye pues, la religión, la secta de la Santa Muerte con la cultura del narco? Pues. Pues no sé exactamente bien cómo funciona, porque eso ya es como algo más interno. Pero por ejemplo,
ellos justo le rezan a la Santa Muerte para que no para que no se los lleve, ¿no? O sea, para que los deje seguir viviendo. Por lo que yo entiendo, ¿verdad? No estoy muy segura. Pero algo que sí es cierto es que, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivía, hay altares a la Santa Muerte como si fueran altares a la Virgen de Guadalupe aquí en la ciudad, ¿no? Que de repente pues vas por una colonia y ves un altar a la Virgen, ¿no? Allá igual, pero a la Santa Muerte. Tengo Entonces, justo una respuesta sobre eso. Exactamente. O sea, la Santa Muerte es venerada, y yo lo sé porque en la zona en la que yo vivo hay justo altares de la Virgen, que es la zona de la Virgen, de la zona en donde yo vivo, y más hacia adentro de la colonia empiezan a haber altares a la Santa Muerte que antes eran de la Virgen. Justamente se le reza de una manera igual, ¿no? Tú le pides a la Virgen ciertas cosas, ¿no? A la Virgen de Guadalupe sobre todo, ciertas cosas, pero a la Santa Muerte se le pide igual. Lo que pasa es que la Santa Muerte, aunque no es un santo reconocido originalmente, se le considera que es suficientemente poderoso como para derrotar a Dios porque mató a su hijo. Y de ahí nace el culto de que la Santa Muerte es poderosa como un santo. Y entonces se le pide, se le reza con ciertas velas, de ciertos colores, de ciertos olores. Tiene toda una religión atrás, como si le rezaras a la Virgen, totalmente idéntico. Y mucha gente en mi colonia, cuando sintió que la Virgen le falló en muchas cosas, también llegó mucha gente del narco a mi colonia, o que venía del norte y que ya adoraba la Santa Muerte. Entonces empezó o sea, la gente sentía que le fallaba esa parte de la religión, y entonces la Santa Muerte es como un alter ego de la Virgen. Ok, ok. Eso es muy interesante porque, pues, o sea, sí tenía este conocimiento de la Santa Muerte y que, pues, se le reza mucho. También en Tepito está muy presente. Ujú. Sí, de hecho. Pero también Este, hay otro culto de es Malverde. Me acuerdo que eso yo lo había escuchado. ¿Eso también te sí. tocó presenciarlo ahí, Dani? no, la verdad es que no. Digo, casi no me metí en esas cosas, porque digo, yo soy muy supersticiosa. Entonces es como de, pues yo mientras menos sepa mejor, ¿no? Pero no, lo que más me tocó fue la Santa Muerte. Ok. Mm. Era muy común, ¿no? Era parte de la cultura de allá. ¿Te podrías decir que así como había seguidores de la Virgen de Guadalupe, también había de esa misma cantidad parecida a la Santa Muerte? Pues creo que sí, porque de hecho había personas que no estaban en el narco que sí le rezaban a la Santa Muerte. Lo sé por el primo de una amiga, ¿no? Que pues ese era su caso. No eran del narco, pero también le rezaban a la Santa Muerte. Entonces creo que ahí sí había, pues no, digo, los que lo instauraron como tal, sí fueron las personas del narco, pero ya más personas se fueron metiendo pues a esta religión. Ok, y les pedían cosas, supongo, ¿no? Como un trato, algo así. Pues la verdad es que no sé cómo funciona, pero sí, o sea, como dijo Noval, pues les rezaban para pedirles cosas como si le rezaras pues a otro santo. Ok, O simple y ok. sencillamente el hecho de no morir. Sí, O hay alguien Sí, que una te vez le encomiendas. rezaba, se encomiendan para pues que no les pase nada. Me acuerdo que me llamó la atención, ¿no? Y lo que me hace que me le pregunté, pues ahí, pues, ¿de qué va toda tu encomienda, ¿no? Y me dice, no, pues, para que no me pase nada. Y Yo tengo mucha curiosidad, y a lo mejor sería tema para otro podcast con alguien que sepa de esto, incluso a lo mejor Mike, nuestro amigo Mike, que pues su abuela era bruja. ¿Qué tanto tiene, qué tanta influencia tiene con la magia negra, ¿no? Con la brujería y demás? Porque pues, o sea, he oído en Tepito que también lo hacen para mandarles maldiciones a otras personas. Entonces, digo, no estoy totalmente enterado al 100%, pero he oído eso. En fin. Eh, bueno, ya que hablamos un poco sobre esta cultura de la narcocultura, ¿cómo influía también esta narcocultura en pues, sus habitantes entre la civilización? Había personas que aspiraban a ser narcos. Bueno, ya nos contestaste un poquito tu compañero que pues sí, él estaba presente, pero ¿qué tanta era la influencia del narco, pues, por ejemplo, entre los jóvenes o entre la comunidad? ¿Cómo se les veía? ¿Se les veía como héroes? pues es que depende mucho de qué, ahora sí que esto va a sonar muy feo, ¿no? Pero depende mucho en qué círculos te movías, ¿no? Porque, por ejemplo, en círculos como más sociales, bueno, llegó un punto donde en círculos como más sociales, pues de clases como medias, altas,
pues sí era como de, pues es la lucha contra el narco, ¿no? O sea, es como de son ellos y somos nosotros. Pero ya en comunidades como más marginadas, ¿no? O sea, como de más pobreza, pues la verdad es que el narco para ellos era, pues era una oportunidad de salir de allí, ¿no? Porque pues, por ejemplo, hubo un tiempo donde pues si tú te unías al narco tendrías 12, 15 años, no importa los años que tuvieras, te unes al narco y te daban tu radio, tu camioneta y no sé cuántos dólares a la semana. O sea, y te pagaban en dólares, ¿no? Entonces, pues para mucha gente, pues era una salida fácil, ¿no? Era como de, pues es que me dan todo rápido, ¿no? Y pues solo tengo que ver que no me maten para conservarlo. Entonces, pues afectó, pues más que todo a ese sector de la población, ¿no? Igual la gente se volvió muy arisca, ¿no? O sea, como de que si ibas al súper o algo así y alguien te hablaba, pues era como de, ¿por qué me hablas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me vas a hacer? ¿No? O sea, así como, pues sí, como mucho esta paranoia de, por favor, no me hagas nada, ¿no? O si saludabas a alguien en la calle igual, así como de, buenas tardes, y te veían con cara de, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿por qué me saludas? Pero muy así, ¿no? Pero justo por eso, porque pues toda la gente vivía con este miedo de que les fueran a hacer algo. Ok, ok, claro. Y bueno, bien como tú lo dices, ¿no? O sea, había gente que incluso a lo mejor me imagino que no tenía ni siquiera qué comer y su única salida pues era trabajar para el narco, ¿no? Porque Sí, era dinero fácil. ajá. Así como lo platicas, me imagino un poco como la premisa del infierno de esta película de Justo, De Luis justamente Estrada. te iba a preguntar por esa película, o sea, que tú, que Sí, lo que muestran en la película, tú qué puedes casi casi como confirmar, o sea, qué puedes tú como que decir, bueno, en manches, primera, no sé si la has visto, pero si la has visto, pues sí, ¿sí la has visto? Ah, Ay, creo que no, no me suena. ok, es una película que fue en el 2011, 2012. fue por ahí del 2000, 2012, porque 2012. no, Sí, 2012. Porque fue para el bicentenario de... Ah, claro. Sí, Bicentenario. sí, sí. sale este actor que ya no me acuerdo, pero sale también Joaquín Cosio, que le hace de un narcotraficante que la apodan el Cochiloco. Y pues básicamente pues, es de un sujeto que se fue a Estados Unidos a buscar empleo, lo deportaron y la situación está peor de cuando se fue. Entonces empieza a trabajar para el narco y demuestran toda la realidad, ¿no? O sea, de que pues a veces a la gente, a la propia civilización, los que no tienen nada, o sea, los que no tienen ni siquiera que comer, pues no les queda de otra, ¿no? Porque Ujú. pues quieren sobrevivir. Tú que estuviste pues más involucrada en en ese ámbito, bueno, no, en esa atmósfera, en ese círculo, por así decirlo, eh, tú te llegaban historias así de personas que eran pobres y que llegaban al narco y pues de repente ya lo tenían todo y aspiraban o influían a los demás a ser narcotraficantes y por el estilo. Pues depende, porque llegan muchas historias, ¿no? Y había gente que sí era por necesidad, era como de, pues necesito pues, dinero ya. Había gente que pues era como de, pues mi mamá está enfermo o alguien está enfermo y necesito dinero ya y pues ni modo, ¿no? Lo que haya. Y había personas que no, ¿no? Había muchos jóvenes, que decían, pues es que es fácil, ¿no? O sea, es dinero fácil, es dinero ya, es una camioneta, es un celular, ¿no? Un radio, que era en ese momento, ¿no? Entonces, sí había gente que lo hacía por necesidad y había gente que lo hacía porque pues era fácil y te daban muchas cosas. Y en ese sentido, a veces sí había niños, o sea, ya no tanto jóvenes adolescentes, ¿no? Sino niños que decían, pues es que yo no tengo que estudiar porque voy a ser narco, ¿no? Entonces, pues era algo muy choqueante, ¿no? O sea, me acuerdo que eso cuando me lo contaron era la prima de una compañera, algo así, que trabajaba en un kinder. Y entonces el niño le dijo, ¿no? Así como de, pues es que yo cuando crezca voy a ser narco, no tengo que estudiar, porque no había hecho la tarea o algo así. Ajá, desde el kinder o en primero de primaria, algo así. O sea, era un niño chiquitito, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí es muy feo. O sea, la verdad es que depende pues ahí sí que depende mucho de la gente y de la información
a que esté cerca del niño, ¿no? O sea, para ver, pues, que... Educación, o sea, Ajá, ¿no? O sea, básicamente. exacto, ¿no? O sea, pues sí, la educación de casa, qué es lo que ven, qué es lo que les dicen, con quién, pues, quién los cuida. Claro, porque puede ser que el niño haya dicho eso porque a lo mejor el tío era narcotraficante o el papá, no sé, o sea, Sí, no me había puesto a pensar en eso, ¿no? En la influencia que podría haber desde tan temprana edad. sí, o de repente, pues, un primo le contó o estaba hablando de eso y el niño lo escuchó y dijo, ah, pues yo voy a ser narco. Y en realidad no lo entienden, ¿no? O sea, no lo dimensionan, pero pues ya está dentro de ellos, ¿no? Así como de, pues es una opción. Sí, ya se normalizó mucho ese estilo, esa salida, ¿no? Justamente, ¿no? Entre esas familias. Sí, justo. Ok. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, de las personas que a lo mejor formaban resistencias? Ahí tú, donde vivías, sí hubo este grupo de civiles que formaban su resistencia. ¿Cómo funcionaban, si ese era el caso? Pues fíjate que creo que la única resistencia, por así decirlo, pues era esta red de información, ¿no? Porque así como resistencia, no. Porque es que no era como, pues es un ladrón y entonces puedes agarrarlo a palos, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, los narcos traían metralletas, pistolas, o sea, escopetas. De hecho, de repente lavaban los coches, ¿no? Iban a los autolavados y tú pasabas y nada más veías cómo abrían la camioneta y iban acomodando las metralletas contra la pared. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, para que pudieran lavarles la camioneta. Entonces, en realidad, pues una resistencia pues, de la gente contra estas personas, pues no era posible, ¿no? O sea, lo que había sí era como esta comunidad de información que era de, ah, pues hay balacera aquí, no vayan por allá, ¿no? O reportaban así como de, se reporta un coche en llamas, bloqueando esta calle porque se están balaceando, ¿no? No sé, robaron un camión, eso pasaba mucho, ¿no? O sea, que se robaban un tráiler de alguna de las maquilas, lo atravesaban en la calle, pues para bloquear al ejército y pues ellos se iban, ¿no? De repente si los alcanzaba, pues se soltaba la balacera. Entonces creo que, pues sí, la única resistencia de, pues del pueblo, por así decirlo, era pues hasta cierto punto esta humanidad de decir, pues le voy a avisar a los demás que aquí hay problemas, ¿no? Ajá. O de repente esto de, pues hay balacera, ¿no? Métete a mi casa. O sea, la gente que pues estaba por ahí y de repente tocabas una puerta para que te dejaran entrar, para no estar en la calle, pues esta gente, pues la verdad, bastante buena, pues te dejaba entrar pues, para que te resguardaras. Ok. De las autodefensas tengo un poquito de historia. Yo tengo hay una personita conocida mía, que no quiso participar, este, Las pero sí, autodefensas de los caballeros templarios, ¿no? Contra los caballeros templarios. ajá, bueno, él me quiso, ajá, justo platicar, no demasiado, no me dio mucho detalle y me dijo que, o sea, me dio más detalle, pero me dijo hasta dónde podía como más o menos contar. Entonces les voy a contar exactamente por qué empezaron las autodefensas que hicieron en la zona en la que las hicieron. No les voy a decir tampoco la zona, él no quería así ni platicar ni nada y se le bota la lágrima viéndolo. Pero él recuerda que justo antes de las autodefensas, algo que le pasó es que él iba caminando, no era ni de noche, era de tarde, ¿no? Iba regresando de la escuela caminando con un amigo y de repente oyeron que algo rebotó y su amigo lo jaló, estaban en una esquina y era una granada, explotó, los tumbó a los dos, a pesar de que están detrás de dos muros, ¿no? Y después de que explotó, él recuerda que pues, no se pudo levantar, pero pasaron una camioneta de narcos disparando como si no hubiera mañana y atrás o sea, disparando a diestra y siniestra, sobre toda la calle, una de militares. Se estaban disparando así. Pasó de la nada, o sea, no, ellos no saben qué estaba pasando, ¿no? Y ciertamente disparan a todo lo que hay, a todo lo que se mueva. Entonces, pues él tiene como ese fue el recuerdo más fijo que tiene. Él ya estaba un poco más grande. Y me comentó que las autodefensas lo que hacían era, pues, son gente del pueblo que algunos tienen un poco saben un poco de usar algunas armas, a veces algunos saben mucho sobre usar armas.
y lo que hacían funcionaba como una policía, no dejan entrar ni al ejército ni a los narcos armados, ¿no? Y a veces, pues, sí, obviamente sí tenían balaceras contra ellos, ¿no? La Pero onda empezó es a cómo fungir conseguían como... las armas, ¿no? Lo que yo tengo, bueno, lo que yo me enteré es de que, por ejemplo, pedían las armas a Estados Unidos. Incluso propio Estados Unidos ya armaba sus kits de autodefensas y las podías Sí, comprar y te las mandaban y con pues eso se defendían. él no sabe exactamente, o no me dijo exactamente, no se me ocurrió preguntarle cómo conseguían las armas. Supongo que sí, o sea, él dijo, pues comprábamos armas, nos llegaban y las Es usábamos. que es ¿No? lógico porque también todo el arsenal que tienen los narcotraficantes lo consiguen de Estados Unidos. O sea, Sí, ustedes sí, saben pues cómo es que funciona la venta de armas en Estados Unidos, ¿no? O sea, es bien fácil comprar un es arma. fácil, sí. O sea, pues sí, ellos pedían, se empezaron a armar, empezaron a fungir como la policía. Obviamente, pues no era tan efectiva como una policía que estuviera bien. Obviamente tenían que estar peleando contra otros dos frentes. En algún momento, fue cuando empezaron a perder las autodefensas, cuando empezaron a contratar los narcos. Ciertas facciones tenían gente que sí estaba entrenando en las armas, ¿no? Que eran los famosos paramilitares, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, sí llegaron a alivianar, él decía, o sea, sí alivianó un poco lo que estaba sucediendo, pero sin embargo habían días que sí, o sea, no había manera de cómo pelear. Y pues en las autodefensas pues sí perdieron un montón de gente que igual pues se Claro. metió a intentar pelear por su propio pueblo y algunos, había creo que algunos de los que les pagaban, no sé, o sea, era una cosa bien compleja. Y es que además, bueno, el ejército estaba involucrado, pero me imagino que el ejército, como bien nos explica Dani en pues, sus experiencias vividas, no servía de mucho, ¿no? Pues O es sea, que, o sea, según mi amigo, el ejército les disparaba a todos, o sea, no diferenciaba, ¿no? Había un narco en tal zona y pasaba el ejército barriendo con una ametralladora, o sea, con un calibre, barría todo, ¿no? Lo que hubiera, persona que se moviera, lo que fuera que se moviera, y barría a diestra y siniestra sin diferenciar, no investigaba quién era, solo llegaban y disparaban. Ahí fue cuando llegó el colmo, o sea, no podían, claro. no, Ya no era, había ya diferencia, era, o sea, el ejército era, era el ejército y el ajá, era una narcotráfico guerra civil atacándolos. de plano, o sea. Claro, claro. Muy bien, Dani. Volviendo al tema contigo, ahí te quiero hacer una pregunta que no la agregué aquí, pero creo que sería bien que nos platicaras cuáles eran los cárteles que dominaban esa zona y si había también conflictos entre pues, cárteles enemigos o por el estilo, que aumentaban la violencia en el lugar. Uy, pues donde yo vivía era principalmente los Zetas y el Cártel del Golfo. Entonces, pues sí, sí estaba duro, ¿no? Porque eran ellos, ahí sí que eran todos contra todos, ¿no? Era el ejército contra ellos, eran ellos entre ellos y ellos contra el ejército, ¿no? Entonces, ay, pues estaba feo. Justo es lo que te digo, ¿no? O sea, venían las camionetas con el CDG o la Z y si se agarraban, pues ni modo, ¿no? O sea, ahí quedaron. Porque justo pues los narcos iban vestidos de civiles, ¿no? Entonces, justo lo que te decían como civil era que pues si había un enfrentamiento, pues que te escondieras, ¿no? O te tiraras al piso, porque los narcos lo que hacían pues era que pues seguían peleando, pero tú como civil te tirabas al piso y pues ya más o menos así te identificaban, ¿no? Pero pues era muy difícil, ¿no? También por eso pues se alejaban mucho del ejército, porque pues el ejército, pues ahora sí que mientras disparas y pues es matar o morir, pues ya no distingues quién está corriendo para cubrirse y dispararte o quién está corriendo para salvar la vida, ¿no? Este, entonces, sí, eso es muy complicado. La verdad es que ahí, que yo recuerde, los Zetas eran los que más se metían con la gente, o sea, eran los que más secuestraban, pedían derecho de piso, ¿no? Pero pues igual, uno le tenía miedo pues a cualquiera, ¿no? Claro. Y no había casos que, por ejemplo, en este caso que los Zetas se metían más con la población, que de repente el cártel del Golfo interviniera, por así decirlo. Pues no, o sea, que yo sepa, este, pues de mi experiencia, de las historias que yo escuché, no. O sea, ellos no se metían con la población, pero no se metían a defenderla, por así decirlo, ¿no?
O sea, los que intentaban defender eran pues el ejército, ¿no? Pero pues igual por esto mismo de que cuando pues era en un lugar público o no mucha gente o así, pues no sabían dónde contener y pues ahí sí que pues podía haber este accidente de decir, pues si corres, pues te disparo porque no sé si eres narco o no. Ok, ok. Y bueno, ya también te voy a agregar una pregunta más que no lo había contemplado, pero creo que sería interesante saber si tú conoces la diferencia. También estaban como estos grupos que se les llaman sicarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, si tú sabes, entre un sicario y un narcotraficante como tal? No sabría decirte. Ahí sí que, bueno, al menos donde yo vivía, pues nunca se hizo la diferencia. O sea, no sé si algunos fueran sicarios y otros fueran narcos, pero pues nosotros, todos, o sea, pues, ahora sí que a todos nos conocíamos como narcos. ¿Ustedes saben, chicos, cuál es la diferencia? Yo tengo entendido que un sicario, pues es alguien que está inmiscuido dentro del narco, es alguien que vaya a hacer las ejecuciones. Exacto. Yo Ujú. tengo Lo entendido mismo que que ese yo es tengo un entendido. sicario. No es como un grupo aparte. Pues que depende también, porque, por ejemplo, hay como gente contratada pero que no pertenece justamente al grupo de narcos, son O como bueno, mercenarios. En mi mm, caso, ¿te eh, refieres a como subgrupos chiquitos que luego son como más regionales? Que sí existen, sí he escuchado de que son, o sea, no son como grupos que son al nivel de un cártel, pero son locales que luego pues se alían con un cártel específicamente. O sea, creo que más bien a eso te refieres, ¿no? exacto, Ya. a mi comprensión. Bueno, para la audiencia, en los comentarios podrán corregirnos si estamos equivocados o si estoy equivocado yo. También son gente como que hacen el trabajo sucio, ¿no? Sí, son O sea, exactamente, se encargan de, o sea, son como tal, son los ejecutores, o sea, son los que se encargan de, no sé, necesitamos algo y muerto, pues bueno, le pagamos al sicario para Para que que lo haga. Ajá. pero no es miembro exacto del narco, es alguien que contratan. No contrata. sé, no se necesita, a lo mejor es parte de ese cártel, o sea, ya está contratado por ese cártel y te llaman nada más cuando necesitan una ejecución, o a lo mejor es un mercenario que tú contratas cuando necesitas Sí, ejecutar a tal persona, no sé, la verdad. aquí tal, como tal A lo dice, mejor es una persona que asesina por encargo a cambio de una compensación económica y se construye generalmente sobre la base de un conjunto organizado de al menos 4 personas, el contratante, el intermediario, el ejecutor y la víctima. Ok, ok. Muy bien. Pues sería también tema de investigar a lo mejor con alguien pues, que sepa de criminalística, de criminología, que nos podrían dar como los datos también. Tengo un conocido que a lo mejor nos podría ayudar, sería tema para otro podcast. Pero bueno, Dani, volviendo a tus vivencias, a tus experiencias, ¿qué me puedes platicar sobre la actualidad? ¿El narcotráfico sigue igual de presente? ¿La violencia sigue estando igual? ¿Está más seguro? ¿Se calmaron un poco las cosas? ¿Cómo lo sientes tú? Pues la verdad es que se ha calmado mucho. Digo, aún de repente hay una balacera, ¿no? Este, pero ya es mucho menos frecuente. O sea, antes, digo, cuando yo iba en secundaria era balacera todos los días. O sea, no era a ver si hay balacera, era a ver dónde está la balacera, ¿no? Y ahorita ya no, o sea, ya ahorita ya es como mucho más aislado, ya no está tan presente en todas las partes de la ciudad, porque antes a veces no era una, o sea, eran varias en distintos puntos de la ciudad, ¿no? O se iba moviendo. Y ahorita no, o sea, ahorita ya es, pues sí, mucho más aislado, ya es como de repente, ya regresó la policía, o sea, ya no solo está el ejército, ¿no? Está el ejército y la policía. Y la verdad es que sí es mucho más tranquilo ahorita. Ajá. ¿Qué tanta corrupción hay entre la policía y el narcotráfico? ¿Qué tan coludidos están? Pues ahorita no sé, pero cuando yo era chica, justo por eso quitaron a la policía. O sea, en mi ciudad no había policía porque, porque no podía. O sea, la policía luego se liaba con el narco, ¿no? Entonces por eso trajeron al ejército. Y de hecho, las personas que estaban en el ejército las cambiaban cada 3 meses, por lo que tengo entendido. Las cambiaban
después de un periodo específico de tiempo, justo para que no los pudieran sobornar, ¿no? Entonces era muy complicado, era muy complejo. Ok, claro. Y también el propio ejército, ¿no? Salieron escándalos internacionales de que el ejército también estaba coludido, ¿no? O sea, por ejemplo, un general, no recuerdo el nombre, que era amigo de uno de los principales del cártel. Tendría que investigar bien. Pero ahora sí que a raíz de que pues siempre ha estado muy metido en este país y que pues, ya estaba presente, pero no era tan violento y a raíz pues de las decisiones tomadas por el gobierno de Felipe Calderón, ¿tú considerarías que declarar la guerra al narcotráfico fue una buena idea? Uy, no sé. O sea, por mi propia experiencia, la verdad es que creo que hubiera habido, o sea, hubiera sido mejor manejarlo de otra manera. O sea, porque una guerra armada, la verdad es que pues le ha hecho mucho daño a mucha gente. Entonces, creo que tal vez se pudo haber abordado el problema pues desde otro ángulo o de otra manera que no fuera ahora sí que una guerra instaurada. Porque, pues sí, o sea, si lo veo como era antes, tal vez es muy egoísta, ¿no? Por lo que yo tuve que vivir, que pues habría deseado no vivirlo. Este, pues estaba, entre comillas, estaba bien, ¿no? Porque pues estas personas que eran las encargadas del narco, pues eran buenas con la gente, ¿no? Y ya después de lo guerra, que tuvieron que ir cambiando de cabecilla, pues ya se fue mucho contra la gente, ¿no? O sea, ya fue mucha crueldad contra personas que pues, eran aparte, ¿no? O sea, entonces creo que sí se pudo haber manejado de otra manera. ¿Qué alternativas crees que se pudieron haber empleado bajo lo que tú viviste o bajo comentarios que hayas oído en otras personas que dices, ok, sí, eso pudo haber sido una solución? Pues no sé. Digo, va a sonar muy feo, pero tal vez negociar, ¿no? Porque se escucha mucho esto de que pues en el norte pues todos los gobernadores y pues la gente que está pues en la cara del gobierno pues que todos son corruptos o están coludidos con el narco y es como de por supuesto porque si no los matan, o sea, tú no puedes ser este del gobierno sin tener al menos pues un trato de paz con los narcos, ¿no? Porque te matan. Si te metes con ellos, pues te desaparecen o desaparecen a tu familia, ¿no? Eh, algunos los criticaban mucho pues a la gente del gobierno porque sus familias vivían en Estados Unidos, pero era justo por eso. O que ellos mismos pues trabajaban en la ciudad, todo, y saliendo pues a Estados Unidos, ¿no? Ellos vivían allá. Y es justo por eso, o sea, porque pues era como, es que si vivo aquí pues no la libro, ¿no? Entonces, es mucho más complicado, ¿no? O sea, que solo decir, está coludido con el narco, ¿no? O sea, a veces ni siquiera es como para que ellos tengan un beneficio, es solo para que no los maten. Entonces, o para que no les pase algo malo. Entonces, la verdad es que creo que, pues sí, o sea, negociar algo o tal vez, pues, no sé, legalizar las drogas o algo así, ¿no? O sea, hasta esa posibilidad, la verdad es que, pues, a mí se me habría hecho mejor pues, que meter a tanta gente, pues, en un conflicto armado, ¿no? Porque es muy feo, o sea, es muy feo. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a la ciudad, pues, donde vivo, pues hay un pueblito junto, ¿no? Entonces tiran, ¿cómo se llaman estos? Fuegos artificiales. De repente, pues cuando es el aniversario de un santo o así, y a mí me da mucha ansiedad. O sea, escuchar el pa, 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 pa. O sea, o sea, rápido me da taquicardia y me empiezan a sudar las manos y me dan ganas de llorar. Porque me acuerdo, ¿no? O sea, y ahorita ya no tanto. Pero cuando llegué, o sea, era de que, pues yo me quedaba hecha bolita en mi cuarto, ¿no? Y sabía que eran fuegos artificiales, pero era como, o sea, como que dentro de mí yo no podía, o sea, como que lo podía razonar, así como de no pasa nada. Pero te remitía a eso, ¿no? Sí, o sea, sí.
sí me remitía a eso y no, 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 no. O sea, y a una hora, de repente cuando estoy distraída y escucho sí, pues me quedo fría, ¿no? Ya después, pues, es más fácil que se me pase, pero en ese momento es muy feo. Oye, Dani, te iba a preguntar, ¿qué sentiste tú cuando te moviste ya en una zona menos conflictiva? ¿Qué fue lo primero que así que sentiste? Ah, pues sentí mucha paz, ¿no? O sea, la verdad es que dicen, la Ciudad de México es pues muy peligrosa, ¿no? Pero no, o sea, esto es el paraíso comparado con donde vivía. O sea, puedo ir en camión. O sea, sé que suena muy tonto, ¿no? Pero puedo ir en camión, ¿no? Y no tengo miedo de que vengan y me secuestren o que me maten. O sea, existe la posibilidad, pero pues a comparación de lo que era, pues es infinitamente remota, ¿no? Entonces, pues puedo caminar por la calle, pues puedo ir en autobús, puedo ir en metro. Si me quiero quedar, pues hasta tarde en un lugar puedo hacerlo, ¿no? Digo, tengo que tener precaución, Sí, claro. pero ya no es como, pues ya Ya no, no está peligrando cada rato, ¿no? ajá, o sea, ya no es un tratado de suicidio, ¿no? O sea, salir de noche, ¿no? O querer regresar a mi casa de noche. Muy, muy Sí diferente. podrías considerar que, por ejemplo, una ciudad metropolitana, así muy como cosmopolita como Ciudad de México, sí es como una burbuja. O sea, como donde, o sea, sí, efectivamente, pues tenemos nuestros temas de inseguridad, ¿no? Pero pues nada que ver, ¿no? O sea, sí podrías decir que es como una especie de burbuja, o sea, donde como que aquí mm, tenemos como que una perspectiva muy, ¿cómo se dice? Limitada a comparación. Limitada de lo que está pasando afuera. Creo que sí. Sí, la verdad es que sí. Aparte porque la ciudad es muy grande, muy, muy grande. Por ejemplo, la ciudad donde yo vivía antes, pues es pequeña, ¿no? Entonces, pues un caso de inseguridad tan intenso, pues se sentía, te remitía en toda la ciudad, ¿no? Aquí, pues sí se condensa mucho, ¿no? Es como de, pues hubo un asesinato en tal lugar, pero tú dices, ah, pues yo vivo hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? O sea, es algo que aunque sea la misma ciudad, pues me queda lejos, ¿no? Este, entonces, pues sí, es como, sí, es un poco como una burbuja. Por ejemplo, de repente, cuando recién llegué yo, o sea, que allá era más inseguro, de repente, pues aquí llegaba la noticia de una balacera, pero era como de, ok, llegó la noticia de una, pero desde la última vez ha habido 10 balaceras, ¿no? 15, 20, ¿no? Entonces era como de, pues llega pues lo más fuerte, pero no llega todo. Sí, wow, wow. Dani, yo tengo una pregunta con respecto a un tema que tocaste de la legalización. ¿Crees que la legalización de las drogas o de la marihuana, llegado a este punto, pueda ayudar un poquito a mediar este conflicto? Yo creo que sí, o sea, digo, tal vez es algo muy idílico porque yo no sé exactamente cómo sería, pero es que una vez legalizado, bueno, dentro de mi cabeza, una vez legalizado, pues ya no hay necesidad, pues sí, o sea, de pelear como, pues a mano armada por tu derecho a vender las cosas, ¿no? O sea, ya puedes buscarlo, pues de una manera legal. Y si hay competencia legal, por así decirlo, y se vuelve como, pues tal vez no socialmente aceptado, pero tolerado, pues ya no hay tanta necesidad, pues de esta pelea, ¿no? O sea, de esta guerra de matar o morir por poder mantener, pues, este negocio como tal. Ujú. Reduciría la violencia Pues, prácticamente. viéndolo con el modelo que pasó, ¿no? Con el Capone, cuando el alcohol era ilegal y cuando lo legalizaron, ciertamente subió un poco la trata de blancas y la venta de otras drogas en ese momento, unos años, y después se cayó. Se cayó el negocio por completo, porque era lo que más vendían. Ujú. Sí, claro, o sea, todo lo que dice Dani, yo estoy completamente de acuerdo. En cuanto a que se debe haber hecho un trato con el narcotráfico, porque seamos honestos, el gobierno no va a poder parar el narcotráfico. Es una organización tan enorme a nivel global Sí. que, o sea, para mí es una percepción imposible.
Entonces, llegar a un trato, al menos para reducir el nivel de violencia, creo que hubiera sido lo más adecuado. También la legalización de las drogas, estoy de acuerdo de que podría ayudar a reducir pues más estos enfrentamientos y que sea esta cuestión de matar o morir, ¿no? O sea, eh, sí, o sea, creo que esos son elementos que a lo mejor a la sociedad no le gusta, que está muy tabú, pero pues a comparación a lo que estamos viviendo ahorita, pues es una solución factible. Yo comparto esa opinión, no sé ustedes cómo lo vean. Yo lo veo un poco difícil porque es que yo creo que hay un error, que es un problema que se tiene con el tema de la guerra del narco. Y es que, pues, se piensa que es como algo, ¿sabes? O sea, que se piensa que es como una consecuencia de una decisión que se tomó, pero es al contrario, fue completamente planeado. La intención del gobierno al declarar la guerra en ningún momento fue la de parar el narco, fue incrementar la violencia a nivel del país. ¿Para qué? Para generar un miedo y tener controlada la población. Y No entonces, sé, pues las güey. empresas mineras o las otras empresas transnacionales, que se ha sabido que pactan con el narco, tienen pues mucha más facilidad para venir y extraer sus recursos. Sinceramente, güey, te voy a dar esto es un poquito más especulación. O Sí, es lo que sea, iba a la decir. Yo creo neta, que güey, ahí sí yo yo no te puedo dar voto. no te puedo afirmar. O sea, podría creer que sí sea posible, pero lamentablemente hasta que no se hagan los hechos en este país, que todo puede ser posible, al final de cuentas creo que cae un poco en especulación. Porque es que Está aprobado, ¿no? Sí eh, está, o sea, Pues, con la matanza de los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, en Guerrero están metidas un montón de mineras. pero yo creo que va más con una La cuestión de violencia, mineras, o sea, yo creo que va más por una cuestión de quién tiene más poder, o sea, porque a final de cuentas decían, pues es que están pasando estas cosas, que son cosas ilegales, ¿no? Pero nosotros somos el gobierno, o sea, nosotros somos supuestamente los que aplicamos la ley, ¿no? O sea, yo creo que justamente sí como comparto un poco más la visión de que a lo mejor no fue tanto por una cuestión de, me acuerdo mucho de esta campaña que decía, para mantener la droga fuera del alcance de tus hijos. O sea, yo Es creo una que, cuestión más de imagen populista, yo creo que para mí, a mi parecer. por un lado por ahí va, pero yo creo que pues es por la cuestión del poder. O sea, ¿quién era realmente el que estaba en poder en ese momento? O sea, ¿el presidente o los claro. grupos? O sea, Ah, ¿quiénes tenían y no solo el poder como tal ejecutivo, o sea, más que nada ya un poder más incluso hasta de influencias, o sea, podemos verlo de que pues la gente que, pues sí, eso estaba muy metida en esta cuestión de narcotráfico, pues era gente con muchísima influencia, o sea, pues como bien dice aquí Dani, o sea, de que pues que rentaban cosas, organizaban, movían muchísima lana, o sea, era gente que pues se hacía negocios. Entonces, ¿cómo tú puedes tener un gobierno donde pues, mueves un buen de lana, pero mucha de esa lana es sucia? O sea, es como se vuelve hasta como para cierto punto como vergonzoso para el gobierno, ¿no? Porque mucho de eso no es pues no es legítimo, ¿no? Y más cuando tenemos todo un contexto socioeconómico que pues la economía del país desde hace ya varios años pues ha estado decayendo. Pero pues ves a un grupo delictivo que es la que realmente está haciendo la que, pues sí me acuerdo que yo sí escuchaba muchísimo de estas historias, ¿no? De que pues llegaban los narcos y eran ellos mismos los que incluso hasta renovaban las escuelas, las que pues ayudaban los hospitales, las que les proveían con insumos, o sea, ellos eran básicamente los que proveían. Y gobernaban. tenían hacían la función del gobierno. Exacto. ahí sí estamos Entonces, hablando más de un narcoestado, porque bueno, esa también ya es otra forma de gobierno, que es Pero cuando... México es un narcoestado, Chris. Exacto, pero exacto. entonces yo no creo, por eso ahí te refuto tu idea. Yo no creo que solo se deba más por un interés de unas empresas mineras. O sea, puede que sí,
pero es Pero yo creo que es más No, no, grande. a ver. Todo el mundo está coludido. A exacto. ver, hay muchos, o sea, yo también he leído así de cosas que dicen que en realidad, pues, el gobierno estaba con cierto grupo del narcotráfico, llegó otro grupo del narcotráfico y para sacarlo le hizo una guerra, ¿no? Está lo de las mineras, está que a lo mejor el gobierno quería recuperar el poder, está la idea de infundir miedo, hay muchas ideas, no sé si alguna puede ser del todo comprobada, es bien complicado, todas son especulaciones. A ver, Yo, creo que se malentendió lo que dije. No me refería a que es un complot de las mineras o de las transnacionales, sino que al contrario, las transnacionales se beneficiaron de esta guerra. Ah, Porque eso eso es sí, otra cosa. Bueno, eso que pero sí. eso pasa en todas las guerras. O sea, en todas. Siempre va a haber Sí, un. O sea, si alguien podemos que va mencionar, a incluso aprovechar el momento, sí. hasta incluso, por ejemplo, si nos vamos a la Segunda Guerra, o sea, una de las empresas que tuvieron el boom fue Volkswagen. Porque, pues, ¿quiénes les proveían los autos a los nazis? Pues ellos. O sea, es algo que pasa, Pues ¿no? nada más con las armas. ¿Cómo crees que le fue a la economía estadounidense con las Claro. armas? no, Y y tenemos, también, ¿Qué y de crees que las siguen drogas. manteniendo guerras? Estados Unidos es el país número 1 consumidor de drogas. Sí. y yo tengo aquí también dos preguntas para, bueno, aquí para todos, que creo que complementan bien el podcast. Para concluir, yo creo, ¿no? Ujú. Estaría bien. Ujú. Es sobre ese tema de la guerra del narco y me interesa mucho cómo fue o a quién se le ocurrió la brillante idea de declararle la guerra al narco y no de mejorar las oportunidades o las condiciones materiales en las que Es que vive es eso. en el país. Eso es la Es crítica. ahí la Eso pregunta. eso es la crítica, justamente. O sea, Precisamente. ¿qué medidas se pudieron haber tomado para evitar toda esta violencia? ¿No? Bien lo dijo Dani. O sea, fácilmente sí pudieron haber otras alternativas. Las consecuencias de estos, yo creo que hasta son maquiavélicas, ¿no? En ese sentido, como tú dices, Cristóforo, podría ser, ¿no? Que hay muchos compensados a raíz de esta guerra. Pero yo creo que más que nada hay que centrarnos en el presente, si bien me lo permiten decirlo, y decir cómo podemos evitar que vuelvan a suceder esto, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar? Uy, yo ahí pues soy más bien de que no es tanto de evitar porque sigue pasando. Si ves el término de el índice de muertes actual, es mucho Claro, peor que en aquella época, solo claro, que ya no se habla. claro. O sea, pero aquí la cuestión es como que qué medidas, o sea, Se se pueden pueden tomar. hacer para que se ¿Qué reduzcan. aprendemos de esto? ¿Qué Claro. podemos evitar a futuro para que no se repitan ciertas cosas? Pues digo, o sea, ciertamente, pues por eso soy muy pro en cuestión de la legalización de la marihuana, porque sí, no es la solución total, pero sí es algo que puede ayudar bastante. Yo estoy muy de acuerdo. Creo que la marihuana es, o sea, la droga que más venden. Y te digo, como les puse el ejemplo del Capone, creo que la legalización de la marihuana es una muy buena idea. También la regularización de esta, porque hay mucha gente que, yo conozco a varias personas que les ha dado cáncer o que han muerto de cáncer por fumar marihuana porque se utilizan plaguicidas que ya no son legales en ninguna parte del mundo o se utilizan ciertos químicos para mantenerla que ya no deberían de ser legales y nadie los regulariza porque no hay regulación. O sea, Claro. el chiste es plantar un montón y se planta un montón. Y aparte podría ser, o sea, si el gobierno la legalizara y la distribuyera, porque es suficiente para distribuir y exportar marihuana, también es una entrada de dinero que podría ser importante para el gobierno, porque el gobierno no tiene un centavo. O sea, tenemos una petrolera que trabaja en números rojos. Y también como que quizás, ¿cuáles? O sea, al final de cuentas todo esto se va porque es una actividad de contrabando, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues es una comercialización pues, de productos que son ilegales. Es algo que pasa, o sea, y siempre ha pasado, o sea, en todas las administraciones, en todos los países, en todas las naciones, siempre ha pasado, ¿no? Entender el hecho de que pues nunca se va a acabar, o sea, el sentido de que nunca va a dejar de haber como que nunca va a dejar de haber esta circulación de sustancias ilegales, ¿no? Pero lo que pues sí es como de como bien luego dicen por ahí, cada quien a su asunto, ¿no? O sea, no metas ahí. También podemos ver modelos como en Colombia. En Colombia tuvieron un pedo de narcotráfico durísimo mucho Muy duro, tiempo y muy ha duro. bajado muchísimo a través de cierta capacitación de la policía y ciertas medidas que han tomado. Es un modelo que podríamos tomar para empezar a buscar otras alternativas.
Creo que, o sea, la guerra del narcotráfico, creo que el gran, o sea, más allá de lo que pueda ser la razón o lo que sea, creo que el gran error es que fue una guerra civil. O sea, porque la gente que pertenece al narcotráfico también es gente del pueblo. No, Y, sí, y llegaron las autodefensas también a defender al pueblo y se empezó, o sea, era una fuerza militar de un país atacando a su propio país. Eso es una guerra civil propia. lo que pasa es que volvieron un problema que es regulatorio, de cómo le hacemos para regular o la legalización, vamos a decirlo, lo volvieron un conflicto bélico. O sea, obligaron a que estos grupos pues se sobrearmaran, que ahora sí que se deshumanizaran incluso, o sea, porque, o sea, los actos que hacen y que luego publican, que de veras, o sea, son horrendas. En El el nivel de 2010, violencia El es, nivel de es violencia, y o sea, ya no es tanto por el simple hecho, o sea, de matar, o sea, o no, sea, de denigrar, o sea, es incluso, o a sea, ese punto de deshumanidad, o sea, que está cabrón. O sí, sea, a ese punto ha llegado. la normalización de incluso los descabezados y colgados en puentes, ¿no? Yo me acuerdo que No, 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 no. mi tía vivió en el norte un rato y decía, pues es que, o sea, al principio, las primeras veces fue muy impresionante, pero después empezó a volver muy normal. Es, O sea, pues ya sí, sabías que iban a haber descabezados ahí. sí. Y creo que otra parte fue que en el 2010, también en el infierno salió en el 2010, no, ya no los corregí, pero salió en el 2010, Sí, 2010. justo. era Sí. lo del Hubo, bicentenario, ujú, sí. era el bicentenario. Justo en el 2010, si tú ves las cifras, hay más muertos por la guerra del narcotráfico que en la guerra de Irak. sí, y eso sí es un hecho. Ese sí es un hecho. O sea, y Muy bien. no por algo Estados Unidos sí nos catalogaba de aguas, porque sí, ahí abajo, a la verga. Hay una No, guerra, y o sea, tiene literalmente era una consecuencias, guerra. tiene consecuencias políticas hasta hoy en día, Claro, ¿no? sí, O claro. sea, Sí, siempre. O sea, si ahorita nos preocupábamos, o sea, y se preocupaban los gringos de que, ay, no, es que los musulmanes, que los del Islam, que el los ISIS y todo eso, mexicanos son unos salvajes puta también. madre, o sea, ¿no has visto las cifras de la cantidad de vidas que se han perdido? O sea, Sí, sí, no, sí. es un tema muy, ¿cuál es? Es bien complejo Complejo, y muy extenso. muy extenso, con muchísimas aristas, ¿no? Por dónde abordar, ¿no? Pues sí. Pero pues bueno, cerremos este podcast. Muchas gracias, Dani, por tus comentarios, tus experiencias vividas. Yo sé que Es tomó difícil. mucha valentía y es remitirte a ciertas experiencias que ya viviste. De verdad, te agradecemos enormemente por compartirlas con nosotros. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Bueno, es un placer que me hayan invitado. Muchas gracias. Pues, mm, pues creo que lo único que podría agregar, pues sí es esto de, pues como a modo de conclusión, que pues sí se pudo buscar otra manera de, pues de combatir o de regular este problema, ¿no? Porque es justo como lo decían, o sea, se deshumanizaron a estas organizaciones, ¿no? O sea, y de pasar a, pues a cuidar al pueblo, de, pues, donar hospitales, de regalar cosas el Día de las Madres, el Día del Niño, pasaron pues a sacarlo, a exprimir al pueblo, ¿no? Entonces creo que sí se pudo haber, pues haber manejado de otra manera, ¿no? Porque son organizaciones muy organizadas, o sea, ahora que cuando dicen crimen organizado, pues es verdad, ¿no? Pasó en la ciudad también, que tenían cámaras en todos los semáforos. Y nunca nadie se dio cuenta hasta un tiempo después que pues empezaron a fallar algunos y los revisaron y pues vieron que había cámaras, ¿no? Este, igual informantes, o sea, muchos informantes, que antes eran muy obvios y ahorita ya no. Entonces, pues son organizaciones, pues sí, o sea, que llevan ahora sí que una organización, pues muy cuidada, A ¿no? nivel global. Entonces, ajá, a nivel global, ¿no? Entonces, pues, digo, un poco es elegir el mal menor, pero era mucho mejor cuando estas organizaciones, pues, tenían algo de humanidad hacia el pueblo, ¿no? Claro, Ujú. Ujú. definitivamente. Ok, pues otra vez, de verdad, muchísimas gracias, Dani. Gracias, Dani, de veras, Dani, muchas gracias. Sí. por tener todo el coraje, más que nada, de, pues, Sí.
de verdad. de revivir, pues sí, a lo mejor, pues, experiencias, pues, pesadas, feas, y pues compartirlas por acá. De veras, muchísimas gracias, Dani. Sí. Y pues Igualmente, amigos, muchas gracias. les incentivamos a que dejen sus comentarios acá abajo con respeto, diálogo y debate. Y por favor, suscríbanse, activen la campanita y den un like a este video, porque creo que ahora sí nos los merecemos. Sí, bueno, pues muchas gracias amigos por sintonizar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye bye. Adiós.